Hola, te doy la más cordial bienvenida. Estamos aquí ya en nuestro cuarto día del desafío de salud consciente. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un pilar muy importante, de acuerdo a lo que ya hemos identificado en el autorreporte del método Suma, que es el pilar de la salud emocional. ¿Y por qué son tan importantes las emociones? Las emociones forman parte primordial de nuestra salud, porque cuando nosotros tenemos o sentimos una emoción, esta emoción debe ser expresada de modo coherente a través de nuestro rostro, de nuestra expresión facial y de nuestra actitud corporal. Sin embargo, sabemos lo que pasa, que la cultura siempre, el entorno, el contexto, la sociedad, el trabajo, siempre nos está invitando a realizar una expresión corporal, facial, que no es muy coherente con lo que realmente estamos sintiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que con el paso del tiempo, de tanto practicar esta desconexión entre nuestros pensamientos y nuestras emociones, se nos hace una costumbre y olvidamos que las emociones igual están ahí. Y yo te voy a explicar por qué es tan importante esto. Porque cada emoción, cada una de ellas, tiene una función, cumple un rol específico en nuestro cuerpo y hace que nuestra fisiología libere ciertas sustancias que van a tener una función corporal. Entonces, a continuación, yo te quiero contar las 6 emociones básicas que están descritas y que constituyen el núcleo principal del trabajo de autoconocimiento y desarrollo personal que debes realizar si quieres tener una salud integral y un bienestar más holístico. Estas emociones son la alegría, el enojo, la tristeza, el asco, el miedo y la sorpresa. Y vamos a ver qué información nos trae cada una de ellas. La emoción de la tristeza. La emoción de la tristeza nos lleva hacia el interior. ¿Por qué? Porque su función es buscar, identificar qué sucede dentro de nosotros y ayudarnos a superar algún fracaso, una desilusión o una pérdida. ¿Y cuál sería la expresión más adecuada de esta emoción? La expresión universal de esta emoción. Se nos cae la cara, disminuye la presión en el pecho, desciende el pecho también, por tanto colapsan un poco nuestras cavidades, tanto torácicas como abdominales, y la columna y las piernas caen un poco. Esta es la expresión corporal y facial de la emoción. Esto es lo que debería ocurrir en condiciones habituales. Y aquí tenemos dos personas, dos caras, dos rostros, expresando tristeza. En el caso de arriba, por ejemplo, el niño claramente está expresando tristeza con lágrimas incluso, y en la figura de abajo, este adulto mayor probablemente no está diciendo a través de alguna palabra que se siente triste, sin embargo su cara lo delata, ¿cierto? ¿Qué nos trae el enojo? El enojo, a diferencia de la tristeza, lo que busca es defendernos, luchar ante cualquier cosa que consideramos una agresión. Y a veces estas percepciones de agresión no son necesariamente un ataque frontal, verbal o físico, sino que puede ser una interpretación de una situación que nos disgusta mucho. Por tanto, cuando nosotros estamos con enojo, lo que expresa nuestro rostro es esto, ¿verdad? Ceño fruncido, también se fruncen las comisuras labiales, e incluso si se llega a un extremo, la persona puede llegar a gritar. Y tenemos distintos niveles del enojo en donde a veces solamente expresamos con el rostro y no con la palabra. Pero ¿qué sucede al interior de nuestro cuerpo cuando estamos enojados o enojadas? Esto es indistintamente de si expresas o no con palabras de que estás enojada. Es indistintamente de si tú crees demostrar o no tu enojo. Pasa igual. La emoción del enojo hace que en nuestro cuerpo se aumente la frecuencia cardíaca, se aumente la presión arterial, se activa la testosterona y la testosterona está relacionada básicamente con conductas de dominio, de imposición, conductas dominantes. ¿Qué sucede con la emoción del miedo? El miedo tiene otra función, tiene la función de supervivencia. Esta es la función del miedo. Y la expresión en el rostro es tal como vemos aquí. Se frunce un poco el ceño, pero los ojos se abren y las pupilas se dilatan. ¿Y qué sucede cuando tenemos
miedo de manera mantenida y no hemos ni asumido que sentimos miedo, ni hemos expresado que sentimos miedo y por tanto como que olvidamos que tenemos miedo ante una situación y en algunos momentos esta situación se puede volver crónica, es decir, sentimos miedo todos los días por alguna situación que nos molesta, alguna relación que nos parece tóxica, algún trabajo que también nos está quitando energía y nos causa miedo. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Ante el miedo, el cuerpo, la persona, si es un miedo agudo por una situación del momento, se produce sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca y se dilatan las pupilas. Pero además también ocurre algo en la biología, en la fisiología, que es que se libera el cortisol y la adrenalina, que son dos sustancias que, que nos ayudan a huir. Entonces, estas son las sustancias que están trabajando con nuestra hiperreactividad. Por eso, cuando tenemos miedo de manera mantenida, podemos encontrarnos un poco irritables, con ganas de salir de donde estamos, con mucha impulsividad. Pero está ocurriendo porque en nuestro cuerpo se ha liberado más cortisol y más adrenalina. Y si no lo sabías, el miedo, esta emoción, estas dos sustancias, como el cortisol sobre todo, mantenida elevada en nuestro cuerpo por mucho tiempo, genera resistencia a la insulina y aumento de peso corporal. La siguiente emoción, que es una emoción básica también, es el asco o el desagrado. La función de esta emoción, bueno, como aparece la cara aquí, ¿cierto? Es que hacemos así, como una cara de no me gusta esto, no quiero esto. ¿Por qué? Porque la función de esta emoción es protegernos de ingerir sustancias que podrían ser nocivas para nuestro organismo y para nuestra salud. Esto desde lo más primitivo de nuestro sistema nervioso. Sin embargo, en la práctica, en nuestra vida cotidiana, lo podríamos relacionar con las situaciones que nos generan desagrado, que pueden ser muchas, y que son situaciones que tendemos a tolerar, pero que en general nos están generando desagrado. Esta emoción hace que nuestro cuerpo presente náuseas, ganas de vomitar a veces, mucho malestar abdominal, sensación de repugnancia y aumenta nuestra frecuencia respiratoria. Un ejemplo típico de esto que está ocurriendo permanentemente en nuestro cuerpo son los dolores abdominales como de causa casi desconocida, donde tú no logras identificar si comiste algo, si te cayó mal algún alimento, simplemente te duele la guata. ¿Ya? Entonces ahí observación, si es que hay alguna emoción de este tipo, que a veces es como un poco inconsciente. La sorpresa. La sorpresa es tal como aparece la imagen. Abrimos los ojos, abrimos la boca y hacemos, me sorprendo. Es una emoción que dura muy pocos segundos y nos prepara ¿para qué? Para acontecimientos inesperados. A veces pueden ser acontecimientos que son buenos, como la sorpresa de alguien que extrañamos mucho y que llegó de repente de sorpresa, o acontecimientos que son peligrosos, como por ejemplo a lo mejor un accidente de tránsito donde estamos antes de frenar y pensamos que viene un accidente. Entonces puede ser, es una emoción como de transición. Pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo? A nivel del cuerpo se activan las zonas del cerebro que se relacionan con el aprendizaje y la memoria, ¿ya? Con las zonas de aprendizaje de nuestro cerebro. Y también, si es que es una sorpresa positiva, con el recuerdo o la sensación de placer. Por tanto, si yo tengo una sorpresa, me sorprendo de algo que me gustó mucho, yo nunca voy a olvidar esa situación. Y asimismo, si tengo una situación que me sorprendió para mal, tampoco nunca la voy a olvidar. Si atravesé una calle, por ejemplo, y no por el paso de cebra y casi sufro un atropello, nunca voy a olvidar eso porque esa sorpresa que me causó esa situación me genera a mí un recuerdo de que me debo proteger. Entonces, aquí la invitación es a tener más situaciones sorpresivas que sean hacia el bienestar, porque esto nos va a ayudar mucho al aprendizaje, el sorprendernos con cosas novedosas. Todos los días aprender algo nuevo, algo que me invite a ampliar mis creencias, algo que me invite a crecer desde el punto de vista personal o profesional, pero algo que invite a mi cerebro a expandir. Y la emoción de la alegría, finalmente. La emoción de la alegría, su función es más bien una función de sociabilización y de reproducción de la especie. Esto fue observado por un autor, un psicólogo que se llama Paul Ekman, que él realizó
una evaluación en tribus de Papúa Nueva Guinea y observó que las expresiones de las emociones básicas son universales y que las personas de estas tribus expresan la emoción de la misma manera que expresa una persona de una civilización. Entonces, él describió para qué se servían o cuál era la función de estas distintas emociones en estas tribus. Y bueno, desde ahí, la función de la alegría, como ocurría en estas tribus que él estaba observando, era la función de sociabilización y reproducción de la especie. Y la emoción de la alegría también ayudaba a regular la ansiedad y el enojo. ¿Y qué pasa cuando se produce esta emoción? Se libera serotonina. Se libera serotonina, que es la hormona del bienestar. Regula la inmunidad. Se disminuye la frecuencia cardíaca y se ha visto que también las personas más alegres, más optimistas y positivas son personas que envejecen un poco más lento, se ven más joviales. Entonces, estas 6 emociones son muy importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo, porque como acabamos de ver, la emoción no es solamente algo que sentimos y que tratamos de ocultar o de expresar, es algo que también se expresa a través de nuestra postura facial, corporal y fisiológica. Es decir, suceden cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, se liberan sustancias que pueden ser benéficas o no tan benéficas para nuestro cuerpo, por tanto sí pueden estar relacionadas con algunos problemas de salud si yo no tengo una regulación emocional, si no me ocupo de reconocer la emoción, aceptar que la tengo, aprender a expresarla, primero facialmente y luego a través del lenguaje y finalmente gestionarla. Estos serían los 5 pasos que yo te recomendaría que tú pudieras poner en práctica si quieres realmente tener una regulación emocional o maduración a nivel emocional. Porque aunque no lo creas, las personas adultas también tenemos inmadurez emocional. Estamos muchas veces expuestos y expuestas a muchas situaciones a las que no sabemos cómo responder, a las que no sabemos cómo enfrentarnos. Y esto se puede mejorar a través del reconocimiento de la emoción, de la aceptación de la emoción y de la gestión, de la expresión de esta emoción para yo poder gestionarla, es decir, utilizar la emoción a mi favor y no en mi contra. Hasta aquí hemos llegado con el desafío del 4.º día. Esta es la información que tenía que entregarte hoy. Y ahora te quiero dejar el desafío de este día. Te voy a entregar un documento en donde encontrarás 10 pasos para desarrollar o gestionar tu salud emocional. Y te invito a que tomes acción y practiques solo uno de estos pasos y observes cómo te hace sentir eso. Te invito a tomar acción, a pasar de la mente, el pensamiento, la intención a la práctica y verás cómo esta acción, aunque sea tan pequeñita, te va a reportar tantos beneficios. Y obviamente, si te gusta, puedes mantenerla y poner en práctica todos los demás pasos que vas a recibir en este documento que te voy a dejar subido aquí a la plataforma. Así que te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí, a este 4.º día del desafío de salud consciente. Nos vemos mañana, viernes, a las 21 horas por Zoom. Te voy a dejar el link también aquí para que puedas conectarte y puedas participar en vivo en esta masterclass que he preparado para ti para seguir entregándote información acerca de la salud emocional y cómo puedes accionar desde la práctica con ejemplos y ideas concretas para que puedas salir de ese estado de estar estática hacia accionar y tomar las riendas de tu propia salud y bienestar. Nos vemos hasta mañana.